La Tierra, otrora un vibrante planeta azul, se había convertido en un lugar sombrío y desolado. La atmósfera, saturada de gases tóxicos, bloqueaba la luz solar, transformando el cielo en un manto perpetuo de oscuridad. Los glaciares se habían derretido, los océanos se habían elevado, y las tierras cultivables habían sido engullidas por las aguas o devastadas por desiertos en expansión. Las ciudades, antes centros pulsantes de cultura e innovación, ahora eran ruinas desmoronadas, albergando solo a los pocos sobrevivientes que no habían logrado un lugar en la providencia. El planeta que alguna vez sostuvo a miles de millones estaba muriendo, y la humanidad necesitaba escapar antes de que fuera demasiado tarde. La construcción de la Providencia fue la mayor empresa de la historia de la humanidad. Durante décadas, científicos, ingenieros y obreros dedicaron sus vidas para garantizar la supervivencia de la especie. La nave, colosal en escala, fue diseñada para ser autosuficiente, capaz de soportar la vida de millones de personas durante el largo viaje por el espacio profundo. Con sistemas de soporte vital avanzados, motores de pliegue cuántico y una inteligencia artificial de última generación, la Providencia era una maravilla tecnológica, un último bastión de esperanza en un universo cada vez más hostil. Entre los muchos seleccionados para liderar esta misión estaba la doctora Elena Márquez, una de las astrofísicas más brillantes de su generación. Elena, de 42 años, había dedicado su vida al estudio del cosmos, con la esperanza de que algún día la humanidad pudiera expandirse más allá de los límites del sistema solar. Marcada por pérdidas personales durante los conflictos en la Tierra, veía en la Providencia no solo una misión científica, sino una oportunidad de redención y un nuevo comienzo para ella y para todos a bordo. La vida a bordo de la Providencia era una mezcla de rutina monótona y expectativa ansiosa. A pesar de su inmensidad, la nave pronto se mostró pequeña para albergar a las millones de almas que la habitaban. Corredores largos y estrechos conectaban áreas de convivencia, laboratorios y módulos de hibernación, mientras que las ventanas de observación revelaban solo el vasto e insondable vacío del espacio. Elena y su equipo pasaban días enteros analizando datos y ajustando los sistemas de navegación, siempre en alerta ante cualquier anomalía. Con el tiempo, el trabajo incesante se mezcló con la creciente tensión, y la esperanza dio paso a la preocupación. El viaje inicial de la Providencia estuvo marcado por la esperanza cautelosa. La tripulación y los refugiados, aunque acosados por lo que habían dejado atrás, intentaban adaptarse a la nueva vida en el espacio. Los niños, ajenos al peso de la situación, corrían por los corredores, mientras que los adultos se dividían entre trabajo y oración, buscando consuelo en cualquier forma de fe que aún les quedara. Sin embargo, bajo la superficie de normalidad, había una inquietud que todos sentían, pero pocos se atrevían a verbalizar. La inmensidad del espacio, tan bella como aterradora, comenzaba a afectar la psique de todos a bordo. Los primeros signos de que algo no iba bien surgieron de forma sutil. Equipos que funcionaban perfectamente comenzaron a presentar fallos inexplicables. Luces parpadeaban sin motivo, y una leve sensación de estar siendo observado, incluso cuando se estaba solo. Elena, que siempre había confiado en la lógica y en la ciencia, comenzaba a dudar de sus propios instintos. Cada día que pasaba, aumentaba la sensación de que la Providencia no estaba tan segura como se creía. Y mientras la nave seguía su curso, la promesa de un nuevo hogar parecía cada vez más distante. Dentro de la jerarquía militar de la nave, la preocupación también crecía. El comandante de la misión, capitán Elías Sato, un veterano de las guerras de la Tierra, compartía con Elena la desconfianza de que algo estaba ocurriendo, pero sin pruebas concretas, poco podía hacer más allá de ordenar más patrullas y pruebas de sistemas. Sin embargo, cada vez que investigaban,
No encontraban nada más allá de registros normales y reportes de mantenimiento. Esta ausencia de respuestas solo aumentaba el malestar entre la tripulación, que se sentía cada vez más atrapada en un laberinto de incertidumbres. A bordo de la Providencia, las diferentes clases sociales, que se habían extinguido con el colapso de la Tierra, comenzaban a resurgir, mientras los científicos, militares y líderes comunitarios ocupaban los pisos superiores de la nave, con acceso a mejores recursos y comodidades. Los refugiados y trabajadores vivían en condiciones más precarias en los niveles inferiores. Este desequilibrio, inicialmente soportado en nombre de la supervivencia, comenzó a generar tensiones y descontento, creando un ambiente propicio para que el miedo y la paranoia florecieran. Elena pasaba noches insones, revisando datos y verificando las coordenadas de la nave. El espacio, tan vasto e inexplorado, parecía esconder secretos que ni siquiera las tecnologías más avanzadas humanas podrían desentrañar. Sabía que, como líder del equipo de navegación, tenía la responsabilidad de mantener la Providencia segura y en el curso correcto. Pero cada día que pasaba, su confianza en la misión disminuía. Las estrellas, que siempre le habían traído consuelo, ahora parecían ojos vigilantes, observando y esperando. A medida que la Providencia se alejaba cada vez más de la Tierra, la sensación de aislamiento se intensificaba. Las comunicaciones con la Tierra habían cesado, y la tripulación ahora dependía completamente de los sistemas de la nave. El espacio exterior, antes un símbolo de esperanza, ahora parecía un abismo sin fin, un recordatorio constante de que estaban solos. Elena, que siempre había sido racional y pragmática, comenzaba a sentir el peso de lo desconocido. El viaje que debía ser la salvación de la humanidad se estaba transformando lentamente en una pesadilla silenciosa. El silencio a bordo de la Providencia era absoluto. La nave, una maravilla de ingeniería, se movía a través del vacío del espacio con una elegancia casi fantasmal. El trabajo de la doctora Elena Márquez, aquella noche, consistía en monitorear las lecturas de navegación mientras la mayoría de la tripulación dormía o descansaba en sus alojamientos. La luz azulada de los monitores iluminaba su rostro mientras revisaba, por enésima vez, los datos de los sensores. Todo parecía normal, pero persistía una sensación de incomodidad. Era como si el propio espacio estuviera esperando, conteniendo la respiración antes de que ocurriera algo inevitable. De repente, la nave entera tembló, como si hubiera colisionado con algo inmenso e invisible. Elena fue lanzada contra su estación de trabajo, mientras las alarmas resonaban por los corredores. Las luces parpadeaban, y el sonido del metal estresado reverberaba por toda la estructura de la nave. La primera reacción de Elena fue de puro instinto. Verificó los sistemas de emergencia, buscando cualquier señal de avería o daño estructural. Pero, para su sorpresa, todos los sistemas indicaban que la Providencia estaba intacta. No había señales de colisión, ninguna brecha en el casco, nada que explicara el temblor repentino. Mientras intentaba entender lo que había sucedido, la puerta de la sala de navegación se abrió bruscamente, revelando al capitán Elías Sato, con el rostro tenso y preocupado. ¿Qué demonios fue eso, doctora Márquez? Swinkyó preguntó, mientras sus ojos barrían los monitores en busca de alguna pista. Elena, aún tratando de recuperarse del susto, respondió con una voz temblorosa. Yo no lo sé, capitán. Todos los sistemas parecen normales. No hay señales de impacto o daño. Sato frunció el ceño, claramente insatisfecho con la falta de respuestas, pero sabía que, en ese momento, no había mucho que hacer más allá de continuar investigando. La nave entera estaba en alerta máxima. Los tripulantes corrían por los corredores, verificando los sistemas, comprobando el estado de la estructura, tratando de encontrar cualquier cosa que pudiera explicar el temblor. Elena, decidida a encontrar una explicación, se sumergió en los datos de los sensores.
Revisó registros de energía, lecturas de masa, cualquier anomalía que pudiera haber pasado desapercibida. Pero los datos no revelaban nada fuera de lo común. Era como si el temblor hubiera venido del propio espacio a su alrededor, un fenómeno sin precedentes y sin explicación aparente. Mientras tanto, los rumores comenzaron a esparcirse entre la tripulación. Algunos decían haber sentido una presencia extraña en el momento del temblor, como si algo estuviera atravesando la nave. Otros hablaban de sombras que parecían moverse en los bordes de su visión, desapareciendo tan pronto intentaban enfocarlas. El pánico comenzó a instaurarse y hasta los oficiales más experimentados luchaban por mantener la calma. Elena, aún analizando los datos, comenzó a sentir una creciente sensación de inquietud. No era solo el temblor lo que la perturbaba, sino la ausencia de cualquier evidencia que lo explicara. El capitán Sato reunió a su equipo de mando para discutir lo que había sucedido. La sala de conferencias estaba llena de rostros preocupados, cada uno con sus propias teorías y temores. Algunos sugerían que podría haber sido un fenómeno espacial desconocido, una onda de choque causada por una supernova distante o por un agujero negro. Otros temían que pudiera ser algo mucho peor, un fallo en el sistema de propulsión que podría tener consecuencias catastróficas. Pero, por más que discutieran, no podían llegar a una conclusión. Era como si estuvieran palpando en la oscuridad. La única certeza era que algo había ocurrido, algo que la nave y sus sistemas no pudieron detectar. Y eso era lo que más aterrorizaba a todos. La Providencia debía ser la nave más avanzada jamás construida, capaz de enfrentar cualquier desafío del cosmos. Pero ahora, confrontados con lo desconocido, la confianza en la tecnología que los protegía comenzó a desmoronarse. Elena, que siempre se había enorgullecido de su capacidad para mantener la calma bajo presión, empezó a sentir el peso de la responsabilidad en sus hombros. Si no podían confiar en los sistemas de la nave, ¿en qué podían confiar? La tensión a bordo alcanzó un nuevo pico cuando, al revisar los registros de las comunicaciones internas, Elena descubrió algo extraño. En el momento exacto del temblor, hubo una interferencia en las transmisiones, un ruido que no se parecía a nada que ella hubiera escuchado antes. Era bajo, casi imperceptible, pero al subir el volumen y filtrar el sonido, Elena escuchó algo que hizo que su sangre se helara. No eran solo ruidos estáticos, había una especie de susurro, una voz débil y distorsionada que parecía repetir las mismas palabras, aunque era imposible entenderlas. Eso no era normal y ella sabía que necesitaba mostrárselo al capitán. Cuando Elena presentó su descubrimiento al capitán Sato, él también se mostró perturbado. La idea de que algo o alguien pudiera estar intentando comunicarse con ellos en el momento del temblor era inquietante. Revisaron las grabaciones repetidamente, tratando de descifrar las palabras, pero sin éxito. Sin embargo, el simple hecho de que algo fuera de lo común estaba presente en ese momento reforzó la idea de que estaban lidiando con un fenómeno que superaba su comprensión. Sato ordenó que todos los sensores fueran redirigidos para monitorear la presencia de cualquier otra anomalía. Las horas siguientes fueron de intensa vigilancia. Cada leve fluctuación en los sistemas, cada ruido fuera de lo normal, era meticulosamente registrado y analizado. Pero, a pesar de los esfuerzos de la tripulación, la Providencia siguió su curso en silencio, como si nada hubiera pasado. Elena, exhausta y frustrada, comenzó a preguntarse si había algo más ocurriendo, algo que aún no podían detectar. La nave, que antes parecía un refugio seguro, ahora se convertía en una trampa, donde lo desconocido los acechaba en cada rincón. El capitán Sato, consciente de la necesidad de mantener la moral de la tripulación, hizo un comunicado, tratando de calmar los ánimos. Aseguró a todos que la situación estaba bajo control y que las investigaciones continuaban. Sin embargo, sus palabras sonaron vacías incluso para él mismo.
Elena sabía que el capitán estaba tan a oscuras como ella, y esa falta de control sobre la situación solo aumentaba la ansiedad de todos a bordo. Las sombras de lo desconocido se cernían sobre la Providencia, y la tripulación comenzó a prepararse para lo que viniera. Conforme pasaron los días después del incidente inicial, la atmósfera a bordo de la Providencia se volvió cada vez más opresiva. Lo que antes era solo una leve sensación de incomodidad se transformó en un sentimiento generalizado de inquietud. La tripulación, compuesta por algunos de los mejores y más brillantes profesionales de la Tierra, comenzó a mostrar signos de desgaste psicológico. El trabajo, antes rutinario, se volvió arduo y lleno de fallos. Los informes comenzaron a acumularse, detallando pequeños accidentes y errores, como si la propia nave estuviera conspirando contra sus habitantes. Elena Márquez, incansable en su búsqueda de respuestas, dedicaba día y noche al análisis de los datos de los sensores, buscando cualquier anomalía que pudiera explicar lo que había sucedido. Pero los datos seguían siendo normales, casi extrañamente normales, como si estuvieran ocultando la realidad. Los ruidos persistentes y los susurros continuaban, ahora audibles para más miembros de la tripulación. Aquellos que intentaban describir los sonidos hablaban de una voz baja, casi hipnótica, que parecía llamarlos, atrayéndolos hacia los rincones más oscuros de la nave. Las primeras manifestaciones físicas del extraño fenómeno comenzaron a aparecer. Un joven técnico de mantenimiento, llamado Miguel, informó haber visto una figura sombría moviéndose rápidamente por los pasillos del sector de ingeniería. Describió a la entidad como una sombra sin forma definida, que desaparecía en cuanto él intentaba enfocarla. Pocos días después, Miguel desapareció sin dejar rastro. Su turno había terminado, pero nunca regresó a su alojamiento. Se realizó una intensa búsqueda, pero lo único que se encontró fue su comunicador, abandonado en el suelo, aún encendido. La desaparición de Miguel fue un punto de inflexión. A partir de ese momento, la paranoia comenzó a extenderse por la nave como una plaga. Tripulantes, antes racionales y disciplinados, empezaron a temer lo peor. Los rumores de que la nave estaba embrujada se difundieron rápidamente. Algunos creían que el espíritu de Miguel estaba atrapado en la nave, tratando de advertir a los demás sobre lo que se avecinaba. Otros temían que hubiera sido llevado por una fuerza alienígena que ahora habitaba la Providencia. Los más religiosos entre ellos comenzaron a organizar vigilias y oraciones, buscando protección divina contra lo que creían era una presencia maligna. Elena, cada vez más presionada por la situación, comenzó a cuestionar su propia cordura. Las noches mal dormidas y las pesadillas recurrentes empezaron a afectarla profundamente. En sus sueños se veía vagando por los pasillos de la nave, siempre perseguida por algo que nunca lograba ver claramente. Despertaba sudorosa y jadeante, con la sensación de que la pesadilla aún no había terminado. Sus colegas de trabajo, al observar su deterioro mental, intentaron convencerla de que descansara, pero Elena se negaba. Estaba convencida de que encontrar la causa de todo eso era su responsabilidad. Mientras tanto, más miembros de la tripulación comenzaron a desaparecer. Cada nueva desaparición aumentaba el miedo y la desconfianza entre los que quedaban. El capitán Elías Sato, que hasta entonces había logrado mantener el orden, comenzó a perder el control de la situación. Sus órdenes para mantener la calma eran ignoradas y se vio obligado a instituir toques de queda y patrullas armadas en los pasillos. Pero estas medidas solo reforzaron la sensación de que estaban en una guerra contra un enemigo invisible e implacable. La Providencia, antes una fortaleza de la esperanza humana, ahora se convertía en una prisión donde nadie se sentía seguro. Cada día, la sensación de claustrofobia dentro de la nave se intensificaba. Los pasillos, que antes parecían amplios y funcionales, ahora parecían estrecharse, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre los ocupantes.
Los susurros se volvieron más frecuentes, más altos, y ahora parecían venir de todas direcciones. Algunos tripulantes informaron que las voces comenzaban a sonar familiares, como si estuvieran escuchando los ecos de sus propios pensamientos, o peor, de sus propias voces. Era como si la providencia estuviera viva, una entidad malévola que absorbía las mentes de aquellos que estaban a bordo. Elena decidió que necesitaba explorar más a fondo las áreas menos accesibles de la nave, creyendo que la respuesta a los eventos inexplicables podría estar en algún lugar oculto. Convocó a un equipo de ingenieros y técnicos de confianza, los pocos que aún no estaban completamente consumidos por el miedo, y juntos comenzaron a mapear los corredores olvidados de la Providencia. Estos corredores, usados raramente para mantenimiento, eran oscuros y silenciosos, con una atmósfera pesada que parecía casi tangible. Con cada paso que daban, la sensación de ser observados aumentaba. Durante una de esas exploraciones, Elena y su equipo encontraron un sector que no estaba registrado en ninguno de los planos de la nave. Era una sección aislada, oculta tras paredes gruesas y sin acceso evidente. Con mucho esfuerzo, lograron forzar la entrada, y lo que encontraron al otro lado fue algo que ninguno de ellos esperaba. Una sala vasta, llena de una oscuridad densa y pulsante. En el centro de la sala, una masa amorfa de energía parecía respirar, expandiéndose y contrayéndose a un ritmo lento y hipnótico. Los sensores del equipo enloquecieron, incapaces de captar ninguna lectura coherente. El descubrimiento de esa sala y de la entidad que allí habitaba fue un golpe devastador para Elena. La confirmación de que algo verdaderamente extraño y peligroso estaba a bordo de la Providencia significaba que las vidas de todos estaban en riesgo. La sensación de impotencia la invadió mientras observaba a la criatura, que parecía ignorar su presencia, pero al mismo tiempo emanaba una amenaza silenciosa y opresiva. Elena sabía que había descubierto la fuente de los eventos que asolaban la nave, pero estaba lejos de entender la verdadera naturaleza de esa entidad. Y peor aún, no tenía la menor idea de cómo combatirla. A medida que la situación a bordo de la nave empeoraba, la presión sobre Elena y su equipo aumentaba. Necesitaban un plan, algo que pudiera contener o, idealmente, eliminar la entidad antes de que destruyera todo y a todos a bordo. Las discusiones fueron intensas y llenas de desesperación, con cada idea siendo rápidamente descartada por la falta de recursos o por la imposibilidad de éxito. La única certeza era que la nave se estaba volviendo más peligrosa con cada minuto que pasaba. La sensación de que estaban siendo llevados, no por sus propias acciones, sino por una fuerza incomprensible, era abrumadora. El descubrimiento de la sala oculta y de la entidad pulsante en el interior de la Providencia fue solo el comienzo del verdadero terror que estaba por venir. Tras regresar al control central, Elena y su equipo enfrentaron miradas de incredulidad y miedo. Las descripciones de lo que habían encontrado eran difíciles de aceptar, incluso para una tripulación ya acostumbrada a las extrañezas del espacio. Pero las grabaciones de los sensores, distorsionadas e incompletas, corroboraban parte de sus afirmaciones. El capitán Sato, ahora consciente de la gravedad de la situación, convocó una reunión de emergencia con todos los oficiales superiores. Sin embargo, antes de que pudieran siquiera comenzar a formular un plan de acción, ocurrió otro incidente perturbador. Durante la reunión, las luces de la nave parpadearon violentamente y una alarma ensordecedora resonó por todos los pasillos. La Providencia tembló y por un momento parecía que la misma nave estaba siendo desgarrada. Cuando la situación se estabilizó, uno de los ingenieros que había participado en la expedición de Elena corrió hacia la sala de control, pálido y tembloroso. Informó haber visto sombras, pero no cualquier sombra, formas oscuras y amorfas que parecían moverse con intención propia, deslizándose por las paredes y desapareciendo en los rincones más oscuros. Esas sombras
descritas como manchas de oscuridad casi líquida, no eran visibles a simple vista por mucho tiempo, pero dejaban una sensación de miedo paralizante en los pocos que las presenciaron. Uno de los guardias que patrullaba los pasillos informó que, al intentar iluminar una de esas sombras con su linterna, la luz parecía ser absorbida por ella, como si estuviera siendo devorada por el vacío. Al intentar acercarse, sintió una presión abrumadora en su pecho, forzándolo a retroceder. La sombra, entonces, se deslizó hacia una pared y desapareció. Mientras la tripulación intentaba lidiar con esta nueva amenaza, Elena centró sus esfuerzos en el análisis de los sistemas de la nave. Creía que la entidad descubierta en la sala oculta estaba, de alguna manera, influyendo en los sistemas de la Providencia. Los sensores comenzaron a registrar picos de energía inexplicables, y partes de la nave comenzaron a mostrar fallos, como si estuvieran siendo corroídas por dentro. Las sombras que aparecían cada vez más frecuentemente parecían estar directamente relacionadas con estos picos de energía, como si fueran manifestaciones físicas de la entidad, intentando materializarse completamente dentro de la nave. La situación se agravó cuando un ingeniero jefe, responsable de coordinar las reparaciones en los sectores dañados, desapareció misteriosamente. Estaba trabajando en la sección de ingeniería, supervisando a un equipo, cuando comunicó por última vez a través de su comunicador que había encontrado algo inusual en los cables de energía. Minutos después, su comunicación se interrumpió por un sonido agudo, seguido por un silencio absoluto. Cuando el equipo de búsqueda llegó al lugar, solo encontraron sus herramientas esparcidas y un leve olor a ozono en el aire, pero ningún signo del ingeniero. La desaparición del ingeniero jefe desencadenó una reacción en cadena de pánico entre la tripulación. Las teorías sobre lo que estaba ocurriendo a bordo de la Providencia se volvieron cada vez más desesperadas e irracionales. Algunos creían que la nave estaba siendo devorada por una entidad interdimensional. Otros pensaban que era una forma de vida alienígena tratando de manifestarse físicamente. Elena, luchando por mantener su cordura y liderazgo, intentó enfocarse en la ciencia, buscando una explicación racional, pero cada nuevo descubrimiento parecía desafiar aún más las leyes de la física tal como las conocían. Decidida a confrontar el problema de frente, Elena lideró una segunda expedición a la sala oculta, esta vez equipada con todos los instrumentos y armas disponibles. Al llegar nuevamente al lugar, la oscuridad parecía aún más densa y opresiva. La entidad, ahora más grande y pulsante, emanaba un sonido bajo, casi imperceptible, que reverberaba a través de los cuerpos presentes, como si intentara comunicarse directamente con sus mentes. Elena sintió una presión creciente en su cabeza, y por un momento casi cedió al deseo de acercarse a esa masa oscura. Al examinar más de cerca la sala, Elena notó símbolos extraños grabados en las paredes y en el suelo, símbolos que no correspondían a ningún idioma o escritura humana conocida. Parecían moverse cuando no se les observaba directamente, como si estuvieran vivos. Uno de los miembros del equipo, un joven lingüista, intentó descifrarlos, pero rápidamente se rindió, alegando que no tenían sentido y que causaban dolor al ser observados por mucho tiempo. Eso claramente no era obra humana, pero tampoco parecía ser algo que la humanidad debería comprender. Mientras el equipo de Elena estaba absorto en su investigación, la situación en el resto de la nave empeoró. Las sombras se volvieron más audaces, manifestándose en áreas pobladas de la nave, causando pánico masivo. Comenzaron a surgir informes de tripulantes siendo arrastrados hacia las sombras, y las patrullas armadas comenzaron a disparar a ciegas, con la esperanza de dispersar las entidades. Sin embargo, nada parecía afectarlas. La Providencia, que antes parecía un faro de esperanza, ahora era un campo de batalla entre lo conocido y lo incomprensible. Elena sabía que se les estaba acabando el tiempo. La presencia de la entidad se estaba fortaleciendo,
y la nave se estaba volviendo rápidamente inhabitable. El capitán Sato, presionado por las circunstancias, ordenó la evacuación de las áreas más afectadas, trasladando a la tripulación restante al núcleo de la nave, donde los sistemas de soporte vital aún funcionaban perfectamente. Pero incluso esta medida desesperada parecía inútil, ya que las sombras seguían moviéndose inexorablemente hacia el núcleo. Elena, en un último esfuerzo, comenzó a considerar medidas extremas, sabiendo que necesitaría hacer un sacrificio terrible para salvar a los que aún quedaban. La situación a bordo de la Providencia se volvió insostenible. Con cada hora que pasaba, más miembros de la tripulación desaparecían, y las sombras acechaban cada vez más cerca del núcleo de la nave, donde los pocos sobrevivientes se habían refugiado. La entidad parecía estar creciendo en fuerza e influencia, como si se estuviera alimentando del propio miedo que asolaba la nave. Elena Márquez, ahora profundamente agotada y emocionalmente desgastada, sabía que las medidas convencionales no serían suficientes para contener la amenaza. Se necesitaba tomar una decisión desesperada, y sabía que el tiempo se estaba agotando. En medio del caos, Elena revisó los datos de los sensores y las anomalías energéticas que se habían intensificado desde el descubrimiento de la sala oculta. Fue entonces cuando una idea peligrosa, pero quizás la única solución, comenzó a tomar forma en su mente. La Providencia estaba equipada con motores de salto cuántico, diseñados para desplazar la nave a través del espacio-tiempo en fracciones de segundo, cubriendo distancias estelares. Elena creía que, si pudieran activar un salto mientras la nave aún estuviera cerca de la entidad, el impacto de la transición podría desestabilizar o incluso destruir a la criatura. Pero la idea de un salto cuántico en esa situación era increíblemente arriesgada. Los motores aún no se habían probado completamente en condiciones tan extremas, y había la posibilidad de que la nave pudiera ser desgarrada por la fuerza del propio salto. Además, no había garantía de que la entidad fuera afectada. Sin embargo, con las opciones agotándose, Elena sabía que esa era su única oportunidad para salvar lo que quedaba de la tripulación. Decidida a proceder, presentó su plan al capitán Sato, quien, aunque reacio, sabía que no había alternativa. Con el plan aprobado, Elena y su equipo comenzaron a preparar la nave para el salto cuántico. El proceso implicaba recalibrar los motores, redirigir la energía de la nave y calcular las coordenadas de destino. Todo esto mientras intentaban mantener a la entidad a distancia. Las sombras se volvieron más agresivas, atacando abiertamente a los tripulantes que se atrevían a salir de los corredores protegidos. La tensión era palpable, y cada miembro del equipo trabajaba bajo una presión aplastante, conscientes de que cualquier error podría ser fatal. La preparación para el salto llevó horas que parecían días. La energía necesaria para alimentar los motores comenzó a agotar rápidamente los sistemas de la nave, dejando algunos sectores sin luz o soporte vital temporal. El sonido constante de las alarmas y de las estructuras de la nave gimiendo bajo el estrés era un recordatorio constante de la gravedad de la situación. Elena, trabajando en un terminal de control central, intentó ignorar el cansancio que pesaba sobre sus ojos. Sabía que la tripulación dependía de ella, y que fallar no era una opción. Finalmente, todo estaba listo. El salto cuántico se realizaría directamente desde el núcleo de la nave, donde se encontraba el reactor principal. El capitán Sato dio la orden para que todos los tripulantes se prepararan para el salto, asegurándose de que estuvieran seguros en sus estaciones o refugios designados. Las sombras, como si presintieran lo que estaba por venir, comenzaron a converger en el núcleo de la nave, sus formas ondulantes avanzando por los corredores en una ola de oscuridad. Elena sabía que no tenía mucho tiempo. Cuando se dio la orden final, Elena activó los motores de salto. Un estruendoso sonido resonó por la Providencia, y toda la nave comenzó a vibrar violentamente. La sensación de desplazamiento temporal
se apoderó de todos a bordo, como si la realidad se estuviera estirando y distorsionando. Las luces parpadeaban de forma errática y las pantallas de control mostraban lecturas incoherentes, mientras el espacio alrededor de la nave parecía doblarse sobre sí mismo. Por un momento aterrador, parecía que la Providencia sería desgarrada en pedazos por la fuerza del salto. Entonces, con un destello de luz cegadora, la Providencia entró en el hiperespacio. La transición fue abrupta y desorientadora. Elena, aún sosteniendo el terminal, sintió como si todo su cuerpo estuviera siendo tirado en direcciones opuestas. Pero, en el instante siguiente, la nave emergió del salto, ahora en un punto del espacio desconocido, lejos de cualquier sistema estelar familiar. La sensación de movimiento cesó, y el silencio absoluto invadió la nave. Por un momento, parecía que todo había terminado. Elena y la tripulación esperaron, con los corazones acelerados, para ver si el plan había funcionado. Lentamente, los sistemas de la nave comenzaron a estabilizarse, y las luces volvieron a encenderse. Las sombras que antes dominaban los corredores desaparecieron, como si nunca hubieran estado allí. Las lecturas de los sensores, antes caóticas, ahora mostraban solo el vacío del espacio alrededor. La entidad parecía haber sido destruida, o al menos alejada de la nave. Una sensación de alivio mezclado con incredulidad invadió a todos. Habían sobrevivido, pero ¿a qué costo? La nave estaba gravemente dañada, y las pérdidas humanas eran enormes. Muchos habían desaparecido, otros estaban heridos o traumatizados. Elena, exhausta y emocionalmente agotada, sabía que aún había mucho trabajo por hacer. Tendrían que reparar los sistemas críticos, cuidar de los heridos y, sobre todo, decidir el próximo paso. La Providencia estaba perdida en un punto desconocido del espacio, sin saber exactamente dónde estaban o a dónde debían ir. Pero, al menos por ahora, la amenaza inmediata había sido contenida. Mientras el equipo médico comenzaba a atender a los heridos y los ingenieros trataban de reparar los daños, Elena reflexionaba sobre los eventos que se habían desarrollado. Habían enfrentado algo más allá de la comprensión humana, una entidad cuya naturaleza aún permanecía un misterio. Lo que fuera, la experiencia había dejado marcas profundas en todos a bordo. La Providencia aún tenía un largo camino por recorrer, y la amenaza de lo desconocido seguía pesando sobre ellos, como una sombra persistente que nunca desaparecería por completo. La Providencia emergió del hiperespacio con un temblor final, casi como si la nave estuviera exhalando un suspiro de alivio tras el salto desesperado. El vacío absoluto del espacio alrededor contrastaba con el caos que había dominado los momentos anteriores. Sin embargo, la paz aparente no trajo el confort esperado. Las pantallas de control mostraban una nave gravemente herida, con sus sistemas funcionando al límite y los recursos críticos agotándose rápidamente. Elena Márquez, a pesar del alivio inicial, sabía que el peligro no había sido completamente superado. La primera prioridad de Elena fue evaluar los daños sufridos por la nave. Las lecturas mostraban fallos en múltiples sistemas esenciales. Los propulsores estaban dañados, la comunicación externa estaba inoperante y la mayoría de los sensores de largo alcance habían sido comprometidos. La energía estaba siendo racionada para mantener el soporte vital funcionando, pero incluso eso era una solución temporal. Con el equipo de ingeniería trabajando a toda marcha, la tripulación restante se movilizó para asegurar que la Providencia pudiera continuar su viaje, aunque de manera precaria. El capitán Sato, que había pasado por tantas pruebas antes de liderar esta misión, ahora parecía un hombre agotado. Convocó una reunión con los oficiales superiores, incluyendo a Elena, para discutir la situación y decidir los próximos pasos. La sala de conferencias estaba extrañamente silenciosa, con rostros marcados por el agotamiento y el dolor de las pérdidas recientes.
Muchos de los colegas que habían estado con ellos desde el principio habían desaparecido, tragados por la entidad o muertos durante el salto. La atmósfera era pesada y las decisiones que debían tomarse eran cruciales para la supervivencia de todos. Durante la reunión, quedó claro que el salto cuántico había salvado a la nave de una destrucción inminente, pero los había dejado en una posición delicada. Estaban en un punto del espacio desconocido, sin coordenadas precisas ni capacidad para comunicarse con cualquier civilización cercana. Las discusiones se centraron en el destino final de la Providencia y las posibilidades de alcanzar un planeta habitable antes de que los recursos se agotaran. La incertidumbre sobre la ubicación exacta de la nave y la condición de la tripulación hizo que cualquier decisión fuera extremadamente difícil. Helena, reflexionando sobre todo lo que había sucedido, no podía sacudirse la sensación de que el peligro aún estaba presente. Aunque la entidad había desaparecido y las sombras ya no atormentaban la nave, sabía que el salto cuántico podría haber tenido efectos secundarios que aún no se comprendían completamente. Las energías liberadas durante el salto eran inmensas, y la posibilidad de que algo se hubiera aferrado a la nave o a los sobrevivientes era una idea perturbadora que no podía ser descartada. El espacio era vasto e inexplorado, y lo desconocido siempre representaba una amenaza. Las semanas que siguieron al salto estuvieron marcadas por una calma tensa. La tripulación trabajaba incansablemente para reparar los daños y mantener la nave operativa, pero el clima a bordo era sombrío. Muchos estaban de luto por los compañeros perdidos, y otros aún intentaban procesar el terror por el que habían pasado. Se organizaron sesiones de asesoramiento psicológico para ayudar a los más afectados, pero la verdad era que no había forma de borrar lo que todos habían presenciado. La Providencia se había convertido en una tumba para muchos, y los que quedaban vivían bajo el espectro de la incertidumbre. Helena a menudo se encontraba sola en los pasillos de la nave, observando las estrellas distantes a través de las ventanas de observación. El espacio, que antes la fascinaba e inspiraba, ahora parecía frío e indiferente, un recordatorio constante de su insignificancia ante el cosmos. Sabía que, a pesar de que habían escapado por el momento, el peligro no se había superado por completo. Los recuerdos de los eventos recientes asolaban sus pensamientos, y no podía quitarse la idea de que había algo más en juego, algo que aún no podían comprender completamente. Conforme pasaba el tiempo, algunos miembros de la tripulación comenzaron a relatar sueños extraños, visiones de un lugar más allá de las estrellas, donde una presencia antigua y poderosa los observaba. Estas visiones, aunque vagas y fragmentadas, eran compartidas por varios tripulantes, como si fueran parte de una conciencia colectiva. Helena no podía ignorar estos relatos, que traían ecos de los susurros que habían escuchado antes. Comenzó a documentar estas experiencias, temiendo que pudieran ser una señal de que la entidad, o algo relacionado con ella, aún estuviera de alguna manera vinculada a la nave. El capitán Sato, al enterarse de estos relatos, ordenó que cualquier actividad anómala fuera registrada y analizada cuidadosamente. No quería alarmar aún más a la tripulación, pero también sabía que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. La posibilidad de que el salto cuántico hubiera causado una ruptura en el tejido de la realidad era perturbadora, y la idea de que la Providencia pudiera haber traído algo de vuelta con ella era aterradora. La nave, que debería ser un símbolo de esperanza, ahora se veía como una anomalía en el espacio, cargando consigo los oscuros secretos de un encuentro con lo desconocido. Helena y los demás oficiales sabían que necesitaban seguir adelante, a pesar de las incertidumbres. Decidieron trazar un nuevo rumbo, explorando regiones menos conocidas del espacio, con la esperanza de encontrar un nuevo hogar o una civilización que pudiera ayudarlos. La Providencia estaba lejos de estar en condiciones ideales,
pero la tripulación, aunque reducida y traumatizada, estaba decidida a cumplir con la misión original. El espacio que los rodeaba estaba lleno de misterios, y cada estrella distante era una posible nueva esperanza o una nueva amenaza acechante. Mientras la Providencia avanzaba en su viaje, Elena no podía evitar preguntarse si el verdadero peligro estaba detrás de ellos, en la forma de la entidad que habían enfrentado, o si aún estaba por venir, escondido en las profundidades del espacio. El salto cuántico les había dado una nueva oportunidad, pero también había abierto puertas a lo desconocido, y la sensación de que estaban siendo observados nunca desapareció completamente. Sin embargo, el deber de encontrar un nuevo hogar para la humanidad era más fuerte que el miedo, y, a pesar de las pérdidas y los desafíos, Elena sabía que no podían rendirse. El silencio a bordo de la Providencia era casi absoluto, roto solo por los suaves sonidos de los sistemas de soporte vital y el leve zumbido de las reparaciones en curso. La tripulación restante, ahora reducida y profundamente marcada por los eventos recientes, operaba en un estado de rutina casi mecánica. Las interacciones eran breves, las miradas cansadas y perdidas en pensamientos que nadie se atrevía a compartir. Todos sabían que habían escapado por un pelo, pero la sombra de lo que enfrentaron seguía acechando sobre ellos. Elena Márquez pasaba largos períodos sola, inmersa en reflexiones. Desde el salto cuántico, sentía que algo había cambiado dentro de ella, como si la entidad que enfrentaron hubiera dejado una marca invisible. No era la única que sentía esto. Otros tripulantes también reportaron una sensación persistente de inquietud, como si estuvieran siendo observados, incluso en las profundidades del espacio vacío. La tripulación había sobrevivido, pero ¿a qué costo? La pregunta martillaba la mente de Elena incesantemente. Las visiones y los sueños que atormentaban a la tripulación continuaron, a pesar de los esfuerzos de Elena y del capitán Sato por mantener la calma y el orden. Algunos creían que estas visiones eran mensajes, advertencias de algo por venir, mientras que otros temían que fueran solo los efectos secundarios del trauma colectivo que todos habían experimentado. Elena registraba cada relato, tratando de encontrar patrones o respuestas, pero lo que encontró fueron más preguntas. ¿Qué era la entidad que habían enfrentado? ¿Sería una forma de vida alienígena? ¿Una manifestación de otra dimensión? ¿O algo aún más incomprensible? A medida que la Providencia avanzaba en su viaje, la tripulación comenzó a discutir lo que el futuro les deparaba. Encontrar un nuevo hogar era el objetivo original, pero ahora ese objetivo parecía más distante que nunca. La perspectiva de descubrir otro planeta habitable era incierta, y la posibilidad de encontrar otra civilización dispuesta a ayudar era aún más remota. Sin embargo, la tripulación sabía que no podían regresar a la Tierra. La nave estaba dañada, los recursos eran limitados y el planeta natal que habían dejado estaba muriendo. La única dirección era hacia adelante, hacia lo desconocido. El capitán Sato, que siempre había sido un líder fuerte y decidido, comenzó a cuestionar sus propias decisiones. Se preguntaba si el salto cuántico había sido la decisión correcta, o si había condenado a todos a un destino peor que la muerte. Las responsabilidades del mando pesaban aún más sobre sus hombros ahora, y sabía que la moral de la tripulación estaba al borde. En discusiones privadas con Elena, confesaba sus dudas, pero ambos sabían que, independientemente de las respuestas, necesitaban seguir adelante. La supervivencia de la especie dependía de ello. En un intento de restaurar algún sentido de normalidad, Elena sugirió retomar los estudios científicos a bordo, utilizando los instrumentos de la nave para explorar el espacio circundante. Era una forma de desviar la atención del trauma y concentrarse en lo que hacían mejor: descubrir y entender el universo. A pesar de las condiciones adversas, algunos tripulantes se comprometieron con la idea, y pronto comenzaron a explorar nuevas estrellas,
analizar anomalías cósmicas y mapear el territorio inexplorado que los rodeaba. Estos esfuerzos, aunque modestos, trajeron una chispa de esperanza en medio de la desesperación.